Bueno, el tema del día de hoy se llama El Padre que perdona. Y hoy vamos a estudiar una parábola, es la parábola del Hijo Pródigo, que yo creo que ya la mayoría conocemos, pero vamos a estudiarla como de una manera distinta, porque siempre cuando se habla de esta parábola es como más enfocado en el Hijo que recibe la salvación, que se pierde y regresa a casa. Pero en esta ocasión vamos a hablarlo como de un énfasis distinto, vamos a dirigirlo al Padre, que es el que perdona. Esta parábola está en Lucas, está en el capítulo 15, y hay tres parábolas en conjunto en este capítulo. Es la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Entonces, en estas tres parábolas hay algo en común, y es que se pierde algo. La parábola de la moneda que se pierde, la oveja y el hijo que se va, ¿no? Que se pierde. Y también tienen otras tres cosas en común, que hay gozo, hay alegría cuando se encuentra la moneda, la oveja y el hijo que regresa. Entonces Jesús sabía quiénes iban a oír este mensaje cuando él habló de estas tres parábolas. Él sabía quiénes estaban ahí y el por qué él se comunicaba a través de parábolas. Lo vemos en la Biblia, que casi, no siempre, pero la mayor parte del tiempo él se comunicaba a través de parábolas. Entonces, quienes estaban ahí escuchando a Jesús lo dice en el principio del capítulo y vamos a entender el por qué Jesús menciona estas tres parábolas que son importantes y que generan gran gozo cuando se recuperan, que es la moneda, la oveja y el hijo. Entonces, para eso vamos a leer la parábola del hijo pródigo, y cabe mencionar que Lucas, que es el escritor de este evangelio y es donde se encuentran estas parábolas, que es el único evangelio donde describe estas, el escritor escribía el libro, vaya, lo escribió para todos, es como un libro en general global. Sabemos que los evangelios están escritos como dependiendo para la gente. Por ejemplo, Marcos está escrito para los judíos y muestra a Jesús como el rey de los judíos. Entonces, a diferencia de Lucas, que no vivió con él, pero que sí fue amigo de Pablo y que conoció de Jesús, o sea, escuchó de él, escribe este evangelio que es un evangelio global, es para los griegos y es para todos en general. Entonces Lucas es más entendible. Por eso es que cuando iniciamos a leer la Biblia, pues es recomendable iniciar por Lucas, porque Lucas es el evangelio global y lo entendemos bastante bien. Entonces, vamos, este es el inicio del capítulo. Y después de esta frase, bueno, este texto inicia con la parábola de la oveja perdida y de la moneda. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo. Los pecados reciben y con ellos comen. Entonces Jesús sabía quiénes estaban ahí. Estaban los pecadores, estaban los escribas, estaban los fariseos, que era gente que conocía perfectamente la ley, y estaban los cobradores de impuestos, que era gente que es como los escribas, que era gente que caía mal, o sea, que las demás personas es como gente codiciosa y que las personas lo veían y era como, ahí están los cobradores de impuestos, porque esa gente tenía una mala conciencia. Ellos cobraban los impuestos, pero cobraban de más. Entonces la gente les caía gordo porque trabajaban y pues su dinero se iba casi en pagarle todo al César, ¿no? Entonces tenían una conciencia negra, por así decir, pero Jesús sabía que ellos estaban ahí. Entonces él sabía el mensaje que en este día nosotros vamos a estudiar. Bueno, inicia parábola del hijo pródigo. También dijo, porque antes había hablado de las otras dos parábolas. Dice, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde.
y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, esta es la historia, todavía no acaba, ¿verdad? Vamos a irla desglosando, de un hijo que tenía todo en la casa del padre. Tenía amor, no le faltaba nada, vivía plenamente, pero que por alguna razón él decide irse, decide pedirle a su papá la mitad de la herencia que le correspondía junto con el hermano, ¿verdad? Porque eran dos. Y tal vez él pensaba, ya estoy cansado de esta disciplina, a lo mejor no me gustan las reglas que hay en esta casa, o a lo mejor veía hacia afuera y decía, bueno, el pasto de allá se ve más bonito, es más verde, y aquí donde estoy, pues ya no se sentía a gusto. No sabemos exactamente qué lo llevó, pero que lo llevó a hacer esto fue el pecado, es sin duda, ¿no? Entonces él fue por placeres, por otros deseos, y yo no sé por qué, pero esto es algo cierto. Nosotros, o sea, nuestra naturaleza, por así decirlo, siempre ve mejor lo demás que lo que tenemos. O sea, siempre es como que allá está mejor y no debe ser así. Y no solo él se encontró en una situación ya financiera mala, porque desperdició todo lo que su papá le había dado, sino el lugar en donde estaba, porque aquí dice que vino una gran hambre en aquella provincia. En otra versión es como una crisis financiera en el lugar en donde estaba. Entonces, no solamente él había malgastado su dinero, sino el lugar en donde estaba, pues no había una buena economía. Entonces él va, dice, y se arrima a uno de los ciudadanos, el cual le envía a apacentar cerdos. Entonces cuando Jesús estaba hablando de esta parábola, yo me puedo imaginar la cara de los fariseos, que eran personas que conocían la ley, y su cara de repugnancia, de asco. El trabajo de apacentar cerdos en aquella época era como lo más bajo, o sea, ya llegaste a lo peor, ya estás apacentando cerdos, era lo más vil y repugnante que había en ese entonces. De hecho, los judíos, bajo la ley de Moisés, pues no se podían relacionar con este animal, es un animal impuro, ¿no? Entonces, puedo imaginar la cara de ellos de, qué asco de llegar a ese nivel. Y lo peor es que él deseaba llenar su vientre, dice, a comer lo que los puercos comían. Las algarrobas era un alimento que se les daba a los cerdos, y a la gente que estaba en extrema pobreza la llegaba a consumir. O sea, extrema pobreza, no es un alimento que en ese entonces se comiera, era algo para los cerdos. Entonces, tal era la situación que el hijo estaba viviendo, despilfarró todo su herencia, que deseó llenar su panza, aunque sea de las algarrobas, ¿no? Entonces, debemos entender cuál es el énfasis, si les decía en el inicio, principal de esta historia. No, hoy no vamos a narrar el hijo que recibe la salvación, que peca y que regresa. No, aquí habla de un padre que salva a un hijo, o sea, que lo perdona del pecado que él hace y lo recoge en su hogar a pesar de que él se fue, ¿no? Entonces, esa es la historia que hoy se quiere narrar, el corazón del padre que Jesús estaba narrando en esta parábola. Entonces, continuando con la parábola, dice, y volviendo en sí, esto quiero que lo veamos bien. Bueno, vale. Fuerte, papi. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo quise este hombre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le pidió: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no estoy
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzad en sus pies, y traed el albaceba gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces, dice, volviendo en sí, el pecado cuando pecas, produce un efecto terrible y es que no te ves bajo tus propios ojos, o sea, estás en tinieblas. Nos hace ver los placeres de este mundo bajo una perspectiva que está totalmente equivocada. Por eso dice, y volviendo en sí. O sea, cuando él razona, cuando él se da cuenta, o sea, ¿por qué estoy aquí? ¿No? Tratando de comer el alimento de los cerdos, cuando en la casa de mi padre los trabajadores comen mejor. O sea, dice, hay abundancia de pan. Entonces él vuelve en sí. Cuando estamos bajo la influencia del pecado, la verdad es que no vemos correctamente. Entonces él en casa de su padre en algún momento estuvo bajo esa sombra, bajo esas tinieblas, y fue que lo llevaron a irse, no estaba en sí, como dice, por eso dice la frase, y volviendo en sí. Cuando él como que agarra la onda, como que dice, o sea, razona y empieza a utilizar la inteligencia, dice, ¿por qué estoy aquí? Si en la casa de mi padre los trabajadores viven mejor. Cuando este muchacho, yo creo, estaba en su casa, pues andaba mirando hacia afuera, tenía su vista para otro lado, menos en las cosas de su padre, menos en el servicio a su padre. Él andaba viendo lo que estaba afuera, los placeres que hay en el mundo afuera. Y fue lo que lo llevó a irse. Los placeres del exterior. Dice, entonces él dice, ¿no? En la casa de mi padre, pues los trabajadores comen mucho mejor que en ese momento él estaba. Y con eso llegamos a una conclusión de este primer párrafo, y es que la casa del padre es un lugar maravilloso, o sea, es un lugar donde a él no le faltaba nada. Nunca debió irse, él debió quedarse en su casa, pero sale y es un mensaje que Jesús quiere dar, ¿no? Por eso es la historia. Entonces, el padre, bueno, ahorita vamos a hablar del padre, pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido, vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzarle los pies, dice, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos, dice, y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, dice, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y quiero hacer como hasta aquí de lo que vamos con la lectura, hacer como 3 preguntas y que vamos a contestar. ¿Ustedes creen que una vez que tú recibes la salvación, la puedas perder? O sea, que la salvación se pierda en algún momento de tu vida, o que la salvación ya la tienes. Tú dices que se puede perder. Sí, no, sí, no. Bueno, la realidad es que hay personas que están en eso, que la salvación se pierde, y hay personas que dicen que no se pierde. Y en la Biblia hay muchos versículos que apoyan, bueno, nosotros ya lo deducimos, ¿verdad? Que la salvación no se pierde. Cuando tú recibes a Cristo, Cristo te perdona, es decir, te perdona de tu pasado, te limpia, es decir, de tu presente, y te justifica, es decir, del futuro. Entonces, podemos decir confiadamente, ¿verdad? Lo normal es pensar eso, que la salvación se pierde porque en algún momento puedes pecar, como el hijo pródigo que se va. Yo también, cuando estaba leyendo esto, dije, no, pues sí se pierde. Pero no, o sea, la salvación, cuando tú recibes a Cristo verdaderamente y cuando verdaderamente eres hijo del Padre, que vives en esa casa, tu salvación no se pierde, porque la sangre te limpia, te perdona y te justifica. Entonces, no se pierde la salvación. Otra pregunta es, ¿creen ustedes que un cristiano puede caer en pecado?
Sí. Es que, digo, es parte doctrinal, porque a veces es una forma de mantener o de... Uy. que no se halle la Biblia. Bueno, una vez que bautiza a Cristo ya está en el libro de la vida. ¿Cómo la viva? Eso ya depende de tu actitud y de tu compromiso. Pero en el momento que tú decidas parte, vino una vez, no sé, qué tema, pero Sí, ese es otro tema. Bueno, la otra pregunta, ¿creen ustedes que un cristiano puede caer en pecado? Sí. Bueno, en eso creo que todos estamos de acuerdo. El hijo pródigo cayó en pecado, ¿no? Se fue, regresó. Pero en términos de que nadie cae, para caer es como que va caminando hacia un hoyo de alta y el pecado, Santiago dice que Y hay quien peca inconscientemente. bueno, sí te puedes equivocar en el día, puedes cometer un error. Entonces la respuesta es consciente. Ajá, pero es como, por ejemplo, si yo hoy sostengo una plática con mi mamá y sin querer la ofendo y después reacciono y digo, bueno, la ofendí, o sea, sí, no, mejor no es que tú lo digas, "Ay, hoy amanecí pensando en que voy a ofender a mi mamá". No, tú hablas a lo mejor de otros tipos de pecado que sí, pero a lo mejor yo pude haber dañado hoy su corazón y después decir, bueno, perdón, o sea, hace rato la regué, te ofendí. Ajá, podría ser en ese aspecto. Palabras Ujú. Sí, sí. y entra es una meditación. Sí, la regué y ya. Bueno, a lo mejor el término caer en pecado se podría cambiar. ¿Crees que un cristiano pueda cometer pecado en el día o durante su vida? Otra pregunta sería, ¿puede un cristiano permanecer en el pecado? Sí. ¿Es cristiano como tal? Ajá. No, cristiano, porque si realmente Jesús así, vuelve, ¿no? Como dice, Claro. el Espíritu Santo te redarguye. Sí. En la transición, aunque a veces es inconsciente, ¿no? Sí. La manera en la que nos equivocamos. Qué mierda. Porque nos falta uno de los frutos que no estamos practicando, ¿verdad? Ahí está dile a tu papá. Tenemos que ir avanzando. En la barrita está su leche. ¿Quiere leche? Entonces, obviamente la respuesta es no, un cristiano no puede permanecer en el pecado. Y es lo que le pasa al hijo pródigo, o sea, él realmente vivió en la casa del padre, entonces no podía permanecer bajo esa condición. Y el padre sabía que su hijo iba a regresar, porque si leemos, dice, y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre, dice, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces, hay dos cuestiones aquí. El hijo que regresa porque su naturaleza es divina, su naturaleza es ser hijo. Nosotros ya conocemos de Cristo y no podríamos permanecer en ese pecado porque sabemos cuál es nuestra naturaleza. Un cerdo vive en una posilga, en un chiquero, y así ha estado. O sea, y el lugar en donde está es un lugar cochino. O sea, ustedes pasan por el rastro y cómo huele. O sea, huele feo. Y yo no he visto, ahora sí que un cochino, un cerdo que a la fecha diga,
ya no quiero ser cerdo, me voy a ir de este cochinero y me voy a otro lugar, a una casa limpia, no sé. No, su naturaleza es ser un cerdo, pero nuestra naturaleza es ser hijos, hijos del Padre. Entonces esa es nuestra naturaleza divina y el hijo tenía que regresar y su padre sabía que iba a regresar, que es aquí lo importante, porque dice que cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre. O sea, yo creo que ni siquiera el hijo había visto al padre todavía cuando su padre ya había visto a su hijo. Y esto es algo importante porque el padre espera pacientemente. Él no le dijo, ¿sabes qué? No te vayas, no te voy a dar la herencia, aquí te quedas, pongo candado y no se va, y ahí lo retengo. No, porque él da ese libre albedrío, o sea, él permite que sucedan ciertas situaciones en nuestra vida, pero él sabía que su hijo tenía que regresar. Es como, le decía a Germán, como cuando mi mamá me dice, o alguien, ¿verdad? Dice, va a pasar el del agua o el del gas, estate al pendiente, ¿no? De que venga. Y estás al pendiente de que pase, o sea, no es como que, ay, ando yo de atrás y pues si pasa, qué bueno, y si no, no. No, su padre estaba al pendiente de su hijo y sabía que su hijo tenía que regresar. ¿Por qué? Porque el corazón del padre nos da algo que es la misericordia. Entonces dice que fue movido a misericordia y corrió y no le importó qué tan mal oliera, porque estaba en un chiquero, o sea, estaba conviviendo con los puercos. Él corrió, lo abrazó y lo besó. Entonces, esto es algo muy, muy, muy bonito, ¿verdad? Y continuando con la parábola, nada más la vamos a terminar de leer. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era Le aquello. preguntó, Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberte recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo el padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo, para él, el becerro gordo. para el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Más era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, bueno, de este texto en particular no vamos a hablar porque esto le corresponde a Germán en la clase que viene, hablar del hijo resentido. Entonces, este es un tema aparte, como que se divide la lectura. Y vamos a seguir continuando con el padre y la reacción del padre. Fíjense, según bajo la ley de Moisés, y los fariseos estaban ahí que conocían la ley perfectamente, un hijo rebelde tenía el papá la autoridad de llevarlo con los ancianos de la iglesia y que estos decidieran el castigo, perdón, que debían ponerle al hijo. El padre tenía el derecho, por así decirlo, de humillarle, de castigarle, de exponerlo ante la iglesia, decir este hijo y contar todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces, cuando los escribas, cuando los fariseos oyen esta parábola de Jesús, pues fueron, yo creo, se quedaron impactados del padre que Jesús está presentando, un padre totalmente distinto a lo que la ley, bajo la ley, debería ser. Jesús sabía, les repito, quiénes estaban oyendo este mensaje, y el mensaje para ellos era el siguiente: no importa qué tanto tiempo has estado fuera de la casa de tu padre o qué tan maloliente estés. Los recaudadores de impuestos decían, pues tienen una mala conciencia porque sabían que hacían daño a la gente cobrándoles más. Entonces Jesús tenía claro su mensaje hacia ellos y era esto: no importa, o sea, no importa lo que haya tenido que pasar en tu vida, los pecados que hayas tenido que cometer, el Padre
Él lo esperaba con los brazos abiertos y no le importó qué tan cochino viniera, pues los cerdos están a veces hasta en el lodo. Él lo abrazó y fue llamado, dice, a misericordia. Y lo besó. Lo besó, dice, y se le echó en el cuello y fue un amor Lo chupó. que es el amor que el Padre tiene hacia nosotros. Y esa es una verdad. Entonces, Jesús, sumamente sabio, sabía quiénes lo estaban oyendo y sabía que ese mensaje era para ellos. Enseñaba a través de parábolas porque es la manera en que uno más recuerda. O sea, tú recuerdas más una historia que si alguien te dice un texto así, bla, bla, hablando, no, recuerdas la parábola. Y ahorita que leímos y que refrescamos la parábola, no se nos va a olvidar, porque vamos a decir, pues pasa esto, y lo relacionamos con nuestra vida. Entonces, todas esas personas, todos esos pecadores que estaban ahí, fue un gran mensaje que el Mesías les estaba dando en ese momento, que era, no importa, el corazón del Padre tiene misericordia hacia con nosotros. Eso es lo que el día de hoy, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿Qué tan malolientes andamos? ¿Qué? En la casa del Padre, porque vamos a la iglesia, ¿verdad? Por eso que también cada vez y a veces no nos gusta irlo luego. Tenemos que permitirnos un ratito más vivir en nuestra casa. Las cosas. Bueno, los pasos del hijo pródigo para alejarse del padre, pues primero hubo descontento. Descontento. Ya no estaba a gusto ahí en esa casa y dijo, mejor me voy, allá está más chido, ya está más padre, Deseo. y me voy. Tuvo deseo de irse, engaño, tomó la decisión, la partida, tuvo deleite en su momento, tuvo desilusión Y desesperanza. desesperanza, que fue el último paso, y que dijo, mejor me regreso. Los pasos del padre hacia su hijo. Primero tiene un corazón herido, porque decirle a tu padre, dame la herencia para ya irme, ¿sabes? Es algo feo. O sea, la herencia pues, es cuando ya la persona parte, ¿verdad? Del ente testamento y tienes tu herencia. Pero que tu hijo te diga, papá, dame ya mi herencia que me corresponde para irme, pues hirieron su corazón. Se preocupa por su hijo, pero lo espera con paciencia, que eso es algo grandioso. Estuvo atento a su llegada, quería que su hijo regresara pronto. Y le dio la bienvenida a casa. Y no cualquier bienvenida, o sea, le hizo una fiesta. O sea, sí, literal. Una pachanga. Una pachanga. Entonces, nuestros propios pasos debe ser humildad y arrepentimiento. Todos nos reflejamos en los personajes de la parábola en algún momento de nuestra vida, ya sea como el padre que perdona, que es paciente, que espera que sus hijos regresen, o como el hermano resentido también en algún momento, y de eso va a hablar Germán el próximo miércoles. Alejarse del Señor y vivir en pecado, pues Pero nunca es no el camino. No de spoilers. Bueno, nunca es el camino para encontrar la felicidad. Y la única esperanza que tenemos radica en la gracia, en el amor y el perdón del Dios Todopoderoso. Entonces, la reacción de Dios hacia nosotros hoy es perdón, nos da su perdón, nos acepta, nos restaura y aparte que nos restaura, nos da gozo. Entonces, regresar al Señor es el comienzo de una relación personal con Él que nunca terminará. Aunque pequemos o seamos bien disciplinados, la realidad es que nunca vamos a perder nuestra salvación porque somos justificados. Entonces, el mensaje queda claro. Jesús quiere enseñarles a los pecadores, a nosotros, a todos, que tenemos un Padre que nos ama, tenemos un Padre que nos recibe con los brazos abiertos y que de nosotros va a depender el cómo queremos vivir. Queremos vivir en la casa del Padre bien, con las reglas que esto implica, ¿verdad? Sirviendo en la casa del Padre, teniendo nuestra mirada fija en nuestro Padre, o queremos, como el Hijo, en algún momento de nuestra vida salirnos para luego regresar, que yo creo no es la opción, ¿verdad? Y aunque fuera, pues el Padre nos recibe,
O peor aún, pues nunca entrar a la casa del Padre, ¿no? Que esta es por eso les digo que todos nos identificamos en esta parábola, porque cuando llegamos a Cristo por primera vez, como si llegáramos por primera vez a esa casa del Padre, todos cochinos, todos pecadores, pero Dios nos recibe con los brazos abiertos, ¿verdad? Y pues bueno, este es el mensaje del día de hoy y la próxima vamos a continuar, pero ahora con el Hijo recibido, ¿vale? Vamos a orar. Y Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje que tú hoy nos das, tú nos enseñas, Señor. Ayúdanos a permanecer en tu casa. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra mirada fija en ti, a seguir aprendiendo de ti, a seguir creciendo, Señor. No mirar hacia otro lado, no mirar lo que ofrece el mundo, Señor, sino mirar tu palabra, pasar tiempo en tu palabra. Sabemos que tu palabra es esa medicina para nuestros cuerpos, como lo dice la Biblia, Señor, y queremos ser esos. Te damos las gracias por esa misericordia que tú tienes para con nosotros día con día. Gracias por recibirnos, Señor, en tu casa. Gracias por todo el amor, porque a pesar de mi condición, Señor, tú me recibiste, tú nos recibiste a todos con los brazos abiertos, Señor, y te damos las gracias por este mensaje que se queda en nuestro corazón y que yo te pido, Señor, que cada que nosotros estemos expuestos a tu palabra, pues haya una renovación de nuestro entendimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.